Pues nada, ayer saliste en la mañana, ¿ayer o el viernes? No sé. Tu foto nada más cuando fuiste a presentar el libro de Mario Amparo. El viernes me parece que fue. El viernes, ¿verdad? Sí. El viernes. Sí. ¿Qué cosa, no? Yo creo que es el tema obligado. Pues yo creo que es el tema, me parece que es el abuso de poder más terrible del que tengamos memoria, la manera en que el presidente de la República pues decidió el exterminio moral de una persona, en donde se usa todo el poder del Estado mexicano, no a través de los canales de la ley, de la justicia, sino a través de su proyección mediática para destrozar a una persona que ha sido una de las personas que más ha hecho para denunciar la corrupción, para exigir cuentas, y que tenemos en ese sentido pues esta campaña que quiere destrozar a María Amparo Casar. Me parece gravísima. Es una vileza, ¿no? Me parece que tiene también ese carácter de ruindad personal, el hecho de escarbar en el episodio pues, más doloroso de su vida, y pues exponerlo públicamente sin ningún recato, sin ningún pudor, en donde, bueno, pues si hay cuestionamientos sobre la pensión que ha recibido, pues habría canales para revisarlo legal, judicialmente, pero lo que ha decidido el presidente de la República es tomar el micrófono, tratar de aplastar moralmente a una persona, y ya después saber qué sucede. Y mientras tanto, él con su campaña, que me parece que es un llamado al linchamiento colectivo de una persona, ¿no? ¿Tú has estado en esa misma condición, Rosario? Así es. A mí me parece, en primer lugar, me voy a la parte personal. Yo soy madre, tú lo eres, aquí estamos padres de familia, y no se miden las palabras, las consecuencias y las acciones en esas segundas víctimas que son nuestros hijos, que es también una parte muy importante. Es decir, no solo cómo lo está viviendo María Amparo, sino cómo lo están viviendo sus hijos. Pues el capítulo más doloroso de su historia personal. Así es, estás exhibiendo a toda una familia, y yo esto lo califico, como lo califiqué en mi caso, como un intento de feminicidio político, ¿no? Es decir, una tentativa de feminicidio. Así como ya hablamos de violencia política de género, es acabar, destrozar a la persona, hacerla pedazos. Y yo digo, ¿por qué? Si en ese momento el procurador de la Ciudad de México era Bernardo Batis, hoy distinguido miembro del Consejo de la Judicatura, y tenían ese supuesto peritaje, que aparentemente hoy aparece, así como aparece una licencia falsa de Rosario Robles, ahora aparece un peritaje que no sabemos si es verdad, ya no les podemos creer, ¿no? ¿Por qué no lo dijo en su momento? ¿Por qué esperan a que ella escriba un libro que evidentemente no le gusta al presidente, que por cierto le hizo un gran favor porque ya es el más vendido? Claro, yo ya quiero que hable de mi libro en la mañanera, ¿no? Exijo. Entonces, y atacando de manera, yo creo que muy baja, muy ruin, y con elementos que tienen que ver con la vida personal de las personas. Yo creo que tú puedes discutir con María Amparo todo lo que quieras. Puedes debatir, las mujeres queremos que se debata con nosotras por nuestras ideas, sí, claro. Y no tenemos miedo a eso. Y María Amparo es una mujer inteligente que ha estado ahí en el debate público desde hace muchísimos años, pero utilizar la muerte de su marido para atacarla, porque escribió un libro que no le gustó al presidente, me parece muy bajo, me parece algo inadmisible y que no podemos permitir. Y yo hice una pregunta en mi Twitter, Adela. ¿Dónde está el si nos tocan a una, nos tocan a todas? Sí. Es decir, ¿dónde están las feministas? ¿Cómo han callado? Callaron frente a lo que me hicieron, callaron frente a lo que le están haciendo. Podemos tener diferencias, pero lo que no podemos permitir son estas situaciones. Como dice Chucho, pues que sigan las vías jurídicas, nadie dice que no,
como igual conmigo, que se sigan las vías jurídicas, pero no que se intente destrozar a una persona, aniquilarla y convertirla en algo que simplemente ya no puede estar ni opinando ni diciendo, y que esté sujeta a que en una esquina pueda incluso ser atacada y pueda ser insultada. Yo creo que esto es muy grave y que es inadmisible, y que las feministas, que la candidata oficial tendría la obligación de decir que no está de acuerdo con esto. Que las feministas que han aparecido con ella tendrían la obligación de decir que no están de acuerdo con eso, porque entonces no son feministas, no son mujeres que están comprometidas con los derechos de las mujeres, porque aquí se está violando todos los derechos humanos de una persona, empezando por su presunción de inocencia. Sin duda. Totalmente de acuerdo con Rosario y con Chucho. Estamos viendo en este final de la elección el proceso de fanatización de Morena. Esto es fanatismo puro. Pero no es el fanatismo de la gente, de los fans, de los fanáticos, sino estamos viendo que tenemos un presidente fanático de sí mismo. Y que quien no adopta, quien no se adhiere a su visión, pues hay que aplastarlo. Y el fanatismo mata. El fanatismo mata claro, políticamente. Sí, estoy hablando de políticamente y mata literalmente el fanatismo. Hemos visto. Son múltiples los ejemplos. Hay fanatismo en las fronteras entre Gaza e Israel. Hay fanatismo en las fronteras entre Ucrania y Rusia. Hubo fanatismos en el fútbol, la guerra del fútbol de Kapuscinski, ¿no? El fanatismo de Nicaragua, de expulsar y expatriar, arrancarles la patria a los nicaragüenses, Daniel Ortega. Así es. Esto es lo que se está haciendo con María Amparo o con un ciudadano desde el poder del presidente de la República. Arrancarle su corazón de dignidad a una persona, y le importan un carajo los tribunales. Lo que importa es exhibirla, lo que importa es exponerla, lo que importa es sobajarla, es decir, humillarla. Y se dicen humanistas. Y hablaban de la cartilla moral. La lección 10 de la cartilla moral de Alfonso Reyes es el respeto a sí mismo. Y se dicen juaristas. Juárez dijo que el respeto al derecho ajeno. Juárez reivindicaba eso. Ni juaristas, ni reyistas, ni humanistas, fanáticos. Ni de izquierda. Simple y sencillamente fanáticos y liberales. O sea, no creen en la libertad, no creen en la pluralidad, no creen en la diversidad, no creen en que hay otra opinión, no creen en que hay un ajeno, un distinto, un extraño, no creen en que alguien pueda pensar de manera distinta, no creen en la república. Un fanático no cree en una república, un fanático solo cree en su credo. Y este es uno de los argumentos importantes del libro de María Amparo. Yo creo que hay que aprovechar para hablar del libro y nuevamente recomendar que compren el libro de María Amparo, que me parece que sería un acto de solidaridad de Rosario. De solidaridad con María Amparo. ¿Qué es esta estrategia de atentar en contra de todos los espacios de autonomía, despedazando moralmente a quien encabeza visiones distintas del mundo, en donde de lo que se trata es de echarle basura, descalificar moralmente a quienes encabezan a la Suprema Corte de Justicia, al Instituto Nacional Electoral o la organización de la sociedad civil que con más empeño ha documentado la corrupción que persiste en nuestro país y que no se inventó para combatir a López Obrador, sino que tiene un registro de que lo hizo también con el gobierno anterior. En ese sentido, me parece que esta es una reivindicación trágica de lo que dice María Amparo Casar en su libro, que es la manera en que el despotismo lidia con la crítica, que es despedazar, el intentar despedazar moralmente a quien se atreve a cuestionar al mandamás.
Y creo que lo que dice Germán es gravísimo, ¿no? Este fanatismo de sí mismo que dices, y que es una licencia, es una invitación a que cualquier persona agreda a las personas que son cuestionados desde el púlpito presidencial. Es una invitación a la agresión pública. En vez de que el jefe del Estado nos ayude a conducir las diferencias dentro de los cauces de la convivencia, que podamos nosotros existir con nuestras diferencias, con nuestras rispideces. Lo que está haciendo es invitar a que todo se salga de curso para que sea la pasión más salvaje la que impera en que lleva el la país. violencia, ¿eh? Que lleva la violencia, por supuesto. Absolutamente. No, de por no sí se es queda en lo violento. virtual, ¿eh? De por sí es muy violento lo que ya sucede en el púlpito presidencial, porque eso se llama violencia. Aparte de que es un delito flagrante, porque se están violando todos los datos personales que son privados y que afortunadamente ya el INAI iniciará de oficio una investigación sobre esta circunstancia y tendrá que llegar a conclusiones. Sí, ya sé que no le importa ahorita, pero va a dejar de ser presidente y tendrá que rendir cuentas. Yo creo que este presidente odia a las mujeres que no le son sumisas. Eso lo has dicho siempre. Es que sí, es que ve, odia a las mujeres que no controla, que no puede someter bajo sus designios, que no le hacen caso. ¿No es igualitario en sus odios, Rosario? Mi impresión es que aborrece a todos los que lo cuestionan. Sí, pero y pueden ser hombres, particularmente con las mujeres, fíjate esta parte. Con nadie, digo, ha denunciado, incluso ustedes han estado ahí denunciados en las mañaneras, pero esta parte tan personal, ¿no? Que tiene que ver con la vida privada, con un acontecimiento doloroso de una persona. A mí me extraña. Sí. Andrés Manuel perdió a su mujer. Él sabe lo que es quedar viudo. Entonces, es un acto de crueldad infinita que se expresa con mayor contundencia con las mujeres. Así lo percibo yo. Yo creo que tienes razón. Es una línea muy sutil, muy delgada, poco perceptible. Lo de Norma pero Piña también. Ahí está. Lo de Norma Piña confirma un poco. Evidentemente, entonces, antes las mujeres, pues, que no les gustaban, eran quemadas en la plaza pública, ¿verdad? En la hoguera, o guillotinadas. Ahora, Olimpia de Gouges, que fue revolucionaria francesa, cuando ya hizo su declaración de los derechos de la mujer, ya no les gustó, y entonces a la guillotina igual, ¿no? Pecho a tierra, que ahí vienen los nuestros. Es lo mismo, ahora es una especie de hoguera en la plaza pública, simbólica, pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, es pretender destrozarte y destrozarte el alma. Yo vi la entrevista que le hiciste a María Amparo y la cara, yo quería llorar. Brutal. Yo quería también. llorar. Es porque terrible. Y eso que yo he tenido diferencias muy fuertes con Mexicanos contra la Corrupción, por lo de la famosa estafa maestra, que a la fecha ni se ha comprobado, pero esa es una cosa. Que puedes tener esa diferencia y otra cosa es que puedas avalar un acto de esta naturaleza. Yo creo que ahí sí, definitivamente no lo podemos aceptar, y si ya normalizamos estas situaciones, me parece que vamos a un derrotero muy delicado, muy delicado. Es que ya estamos ahí. Ese es el problema, que ya estamos ahí. ¿Sí? Ya que citaste a Olimpia de Gouges, pues el derrotero tiene que ser el terror. Y parte de lo que busca López Obrador con este fanatismo y con esta exposición pública y esta humillación, esta pira, esta guillotina mediática, pues es el miedo, y es que triunfe la mentira. Por los dos instrumentos del fanático, el miedo y la mentira. El miedo con tanta violencia, y la mentira, pues en el informe de la pandemia, en sus dichos, en que no hay más verdad que la suya. La fe del fanático es la fe en sí mismo. Él encarna al pueblo, él es el pueblo, y él ya decidió que la sucesora se llame Claudia Sheinbaum.
Y todos los que queremos que sea Xóchitl Gálvez o los que quieren que sea Maínez, todos son adversarios y son enemigos. Entonces, somos un trámite en el entonces, camino. ¿qué es lo que busca? Según yo, busca que no participe con miedo, con carreteras tomadas, con el crimen tomado y con mentiras de que ya en las encuestas ya se ganó, aunque las encuestas estén llenas de intereses. Hay una encuesta que está que es socia de un equipo de béisbol en Guadalajara. Hay otra encuesta de los que le dan ventaja que vende coches al gobierno. Hay otra encuesta de intereses. O sea, mentira. Pues lo que buscan es que no participe el 62, 63, 64, 65% de la población, que según los que saben, si votan el 65% de la población, ganaría un cambio en este país. Entonces, buscan miedo. Te van a quitar tu despensa, buscan miedo, te va a pasar lo que a María Amparo Casar, buscan miedo, te van a linchar en la plaza pública, buscan miedo, empresario, te van a quitar la concesión, buscan miedo y mentira. Ya ganó, ya coronamos a la reina del carnaval. Trámite, ya la emperatriz. ¿Ya para qué vamos a gastar tanto dinero? Ya hay que coronarle y darle el cetro y se acabó. Sí. Sí, lo del trámite es una arrogancia de la que no se atrevió siquiera José López Portillo, que era candidato único. Sí, en 1976 sí. nunca dijo que era un trámite. Voy a Él pasar estaba el trámite. como honrando lo que significaba esa farsa Pues sí, electoral. claro. El decir que solamente es un trámite burocrático la elección me parece un insulto al electorado brutal. Pero creo que hay otra cosa que decías, Germán, que es que no solamente está este elemento del fanatismo, del miedo, de la mentira, sino que es esta soberbia de pensar que la moralidad está contenida en el espíritu de Andrés Manuel López Obrador y que por lo tanto cualquiera que sospeche de su honorabilidad es el sucio y es el pillo. Y esto genera abyecciones como las de Bernardo Batis del día de ayer. El día de ayer, Bernardo Batis. Yo no lo recuerdo, pero si lo dice López Obrador, es cierto. Él es mucho más fiable que yo mismo. Increíble. Yo le entrego Increíble. al presidente López Obrador el juicio sobre mi propia existencia. Él sabe más de mí que yo mismo. Eso es Él tiene uno de muy los buena momentos en memoria, donde extraña uno la columna de Carlos Monsiváis, Sí. por mi madre Bohemios, de cómo se refleja esa cortesanía, esa servidumbre, de la indignidad a la que exige ese fanatismo despótico, ¿no? Es que te hace pedazos en el otro sentido. Al opositor lo hace pedazos de una manera. Al seguidor lo convierte en nada, ¿no? Lo anula. Sí. Lo anula en todos los sentidos. Se mimetizan con López Obrador. Y es increíble. Para mí, Bernardo Batis era una persona muy respetable. Y escuchar decir esto, como otros que están allá a su alrededor, y que han terminado en cero, en nada, por no defender su independencia, por no defender su pensamiento, por decirle sí, señor, por no cuestionar ni una I de lo que dice, ni un punto sobre la I para hablar del tema. En la publicidad. ¿No? Es decir, esta es la parte también terrible, ¿no? Y bueno, y eso se llama síndrome de Ubris, y está más que estudiado este narcisismo asociado al poder, en donde además no le tienes que rendir cuentas a nadie más que a la historia. Y entonces, como tú estás viéndote en el mural de Diego Rivera, pensando que lo vas a revivir para que te ponga ahí, ¿no? En ese mural en Palacio Nacional, no le tienes que rendir cuentas a nadie y el fin justifica todos los medios, aunque los medios sean inconfesables. Esto es lo que a mí me parece terrible y esta es la gran pregunta. Claudia Sheinbaum no se ha deslindado en ningún sentido de todas estas acciones, y entonces este rollo de que ella va a ser diferente, de que en el corto le dice a la gente, entiéndanme, en la campaña yo tengo que ser así, yo no tengo por qué creer que va a ser diferente. Además, quienes no son fanáticos y pasan a hacerlo, lo pasan a hacer de un día al otro, ¿eh? Estoy hablando de Erubiel, estoy hablando de Ramírez Marín, estoy hablando de Murat, de un día a otro, ¿eh?
Inmediatamente. Es la conversión. Pepe Chedraui en Puebla, en ¿no? Puebla, sí. O sea, Son inmediatamente. increíbles. De un día para el otro. Entonces, solo hace falta adorar al Supremo. Sí. Porque además te exculpa de Sí, todo lo que todos hayas los hecho antes. pecados. Si entras ya. Yo el te Supremo, limpiaste. sí, claro, Me hubieran absolutamente. dicho que era Ya tan te fácil. exorciza. Sí, claro. Sí, ya. Entonces, pues yo también creo eso. Que si esto es el primer piso, este fanatismo, esta hipocresía, esta humillación, pues no me imagino el segundo piso de Claudia Sheinbaum. Será absolutamente violento y será el terror. Yo insisto en que hay optimismo. Porque el miedo cabalga en favor de ellos y porque la mentira cabalga en favor de ellos. Chucho habla de la soberbia. La soberbia. Dice uno de los proverbios que detrás de la soberbia viene el caos. Lo va a ver el presidente López Obrador, el caos que está dejando. ¿Por qué? Porque esto es de mentira. Porque 2.7 recetas entrega la megafarmacia, dice el Universal, a 8 columnas. Así es. También Porque es. ¿cuánto ha traído el turismo el Tren Maya? Porque dice el presidente que hay menos violencia, pero más homicidios. Carajo, pues que eso se lo entienda Mario Moreno Cantinflas, porque yo no le entiendo a eso. Aquí hay más violencia, hay más feminicidios. Aquí hay más violencia, hay más extorsión. Aquí hay más violencia, hay más carreteras tomadas. Aquí hay más violencia, hay más tráilers encendidos. Hay más coches de papitas y de no sé qué en Apaxingán, en Zacatecas, prendidos con fuego. Aquí hay más violencia. La violencia es cómo se prendió alrededor el lago de Valle de Bravo. Esa es violencia. Esa Es violencia contra el bosque, si quieren. Pero esa es violencia. Entonces, yo hablo de esas violencias. Y ahorita, como era un tema de violencia, pues podemos hablar de toda la lista de declaraciones y acciones de Andrés Manuel López Obrador en favor del narco, desde las más de 5 visitas que lleva a Badiraguato, desde la visita humanitaria a la mamá del Chapo, desde diciendo que el narco es el pueblo, desde el culiacanazo, desde el saludo a la mamá del Chapo. Que se portaron muy bien. Dijo que se cuando la portaron. elección en el Desde el 21. riesgo, Les agradeció. Que se portaron. desde el riesgo de Los lavado votos. de dinero a iniciativas de la ley del Banco de México que sacó el Reforma el fin de semana, Ajá. desde el rey del Huachicol y los vínculos con Sergio Carmona, eso de Y que Mario se portó Delgado. bien, del Triángulo Dorado, de las ayudas, de que México no produce fentanilo y luego sí, de que la alcaldesa de Chilpancingo se reúne con un tipo armado ahí, en fin, aquí lo tengo todo, las revelaciones de investigaciones de financiamiento con crimen organizado, de la Deutsche Welle, de ProPublica, del New York Times, o sea, la violencia es, y esto es mentira, entonces esto se va a caer. El segundo piso, en el poco pero probable caso, como se dice en los aviones, poco pero probable caso de que gane Claudia Sheinbaum, su segundo piso se está desquebrajando con el fanatismo de López Obrador. Eso es lo que a mí me produce optimismo, que detrás de la soberbia de López Obrador viene el caos, que ya está crujiendo como la línea 12. El segundo piso está crujiendo desde ahorita, por su soberbia, por su mentira, por su violencia. Esto nacerá, si hay segundo piso, nacerá muerto en un estercolero Sí, de que violencia país le y dejan de a dolor. quien Oye, pero Sí. déjame anexar a esta lista el caso reciente del obispo Rangel, que evidentemente todos vimos sus posiciones críticas con relación al gobierno y su postura de tratar de conciliar Yo lo una entrevisté tregua antes. para pacificar una parte de Guerrero. Y ahora nos salen con todo este rollo, ¿no? Rapidísimo, además. No, bueno. Igual que La de madre que, es buscadora igual que lo de también. Ceci Flores. Es decir, ¿cómo te degradan a las personas para que no les creas? ¿Cómo es contra el mensajero? Sí. Ya estamos discutiendo la honorabilidad del obispo Rangel para que se nos olvide que fue el que dijo que el narcotráfico que tenía tomado Guerrero, que la gobernadora no servía de nada, que había que hacer una tregua. Eso ya se nos olvidó. Ya se nos olvida que Ceci Flores descubrió más de 2.500 cadáveres, que anda con la pala buscando a sus hijos.
no, ahora es la que montó un complot en contra del gobierno. Es decir, es terrible que se haga esto con las personas. No que les discutas. O sea, conmigo se tardaron 5 años en definir que había una licencia falsa. Aquí en un día dijeron que las cenizas eran de perros. Okay. O sea, ¿cómo les vamos a creer? El problema es que hay mucha gente que les cree por este miedo que les tiene. Y porque es la mentira permanente, porque tienen una estructura que está en la calle, que todos los días está tocando las puertas, repitiendo estas mentiras. No es nada más los que vemos los programas de opinión o ven la mañanera, que cada vez son menos, sino hay un ejército tocando puertas diciendo estas mentiras, con flagrancia y amenazando a la gente que le van a quitar su programa social si no votan por Morena. Y están casos que ya se han descubierto recientemente. Yo les puedo hablar que estuve ayer en Milpalta, Tláhuac, que es el distrito donde mi hija compite, y es exactamente lo mismo y todo el mundo te lo dice. Hay ese hostigamiento al votante, que entonces tenemos desde los candidatos muertos hasta esta violencia que se ejerce de que la gente tiene miedo de que se le quite un programa que eventualmente le está resolviendo un problema. Claro. Yo creo que ahí hay algo que dice Rosario que me parece muy grave y creo que es muy profundo, y es el impacto que tiene este estilo autocrático del presidente, que no solamente es ruinoso en términos de estas obras públicas que no han logrado sus propósitos, sino el impacto en las personas, la atmósfera de degradación en esos dos flancos de los que habla Rosario, la servidumbre que hay alrededor del gran padre fundador de la nueva república. Es esto que oímos, que la verdad es que ni en los peores momentos del hiperpresidencialismo priista los vivimos. Esta manera de adorar al presidente de la república como la clave de la verdad, la clave de mi propia memoria, esto de Bernardo Batis. Lo de Bernardo terrible, Batis, ¿no? De ayer. Pero también la degradación del otro, la presencia de la intimidación, el hecho de que veamos nosotros a agentes empresariales que están dispuestos a no decir, a no confrontar, a no expresar sus ideas porque puede ser negativo. Y yo creo que y sí analistas, Chucho, que dicen que porque se presenta ahorita el informe del COVID, que terrible. A mí eso me parece indefendible, ese argumento. Yo creo que hay que hablar del reporte de la Comisión Independiente. Creo que es uno de los documentos clave de este sexenio. Creo que es la radiografía más terrible de lo que significa un gobierno que se basa en la mentira, en la superchería, en el culto a la personalidad. Y eso no es simplemente que sea desagradable verlo en la mañanera, eso significa la muerte. Y lo que contabiliza este reporte es que deberíamos tener entre nosotros a más de 300,000 mexicanos que hoy no están vivos por la irresponsabilidad del gobierno federal y de los gobiernos locales. Criminal. Y el tiempo es el que debe ser. Y es un elemento crucial para que la gente tome una decisión en junio. Claro. Si es incorrecto este reporte, si no tiene buen fundamento, pues esperamos la réplica del gobierno. El que hicieron ellos, con la misma solidez nos diga por qué el reporte coordinado por Jaime Sepúlveda es incorrecto. Pero este argumento de que porque se trata de enemigos del gobierno no debe ser leído, o que debe ser leído una vez que pasen las elecciones, pues me parece una aberración, me parece contrario a cualquier principio democrático. Claro. La ciudadanía debe tener la mayor cantidad de elementos para tomar la mejor decisión cuando vote. Claro. Todo fanatismo necesita una superstición, no una razón. Todo fanatismo necesita una mentira, no una verdad. Aquí la 4T ha sido una superstición histórica, en la que, según ellos, corre por su sangre la sangre de los pueblos originarios, la sangre de los del poder prieto. La sangre de Hidalgo, de Morelos,
los michoacanos vomitamos eso, no estamos de acuerdo. Sobre todo porque Morelos estableció que la soberanía emana del pueblo y que está dividido en 3 poderes, y que hay un ejecutivo, tribunal, legislativo y judicial. De Rosales. ¿No? Entonces es una subversión histórica y que por ellos corre lo liberal. Lo liberal y hasta Madero corre por ellos. Entonces, por cierto, ellos vomitan los conservadores. Perdón por decirlo, Adela, pero pues tú eres así y aquí. Aquí todo Conservadores. sin filtro. Hay que conservar, sin filtro. Sin filtro. Hay que conservar 2 cosas. Yo soy un conservador. Hay que conservar tantita madre y mucha vergüenza. Mucha vergüenza. Para andar en esto de lo público. Yo ayer así le dije, y así, señores, porque si soy tienen la más moderada de la mesa. por eso, no, pues es un argumento feminista, conservar tantita madre. Y aquí, los que deben conservar eso, yo opino que contradigan el informe, exijo que contradigan el informe del COVID, que bien dice Chucho, es un informe criminal para 300,000 mexicanos. Don Juan Ramón de la Fuente, yo lo respeto. A Hugo López-Gatell no lo respeto. A David Kersenovich tampoco lo respeto. Andan ahí de pajes de la señora. Los 3 son los encargados de salud. Quizá alguno pueda ser secretario de salud. De veras, va a ser secretario de salud. En su segundo piso, Hugo López-Gatell, señora Claudia Sheinbaum. Dígalo de una vez para votar con entusiasmo por usted. David Kersenovich, Hugo López-Gatell o Juan Ramón de la Fuente tienen cartas credenciales para desmentir ese informe, pero háganlo con ese rigor, no con superstición. Háganlo con razón, con informes, citando con pies de página, con datos, y nieguen ese informe, porque la verdad es que ese informe es lo que yo digo. La mentira se vence con datos. Y Claudia Sheinbaum también cuestiona, ¿y por qué se saca este reporte en este momento? Claro que bueno, en este pues momento. en este momento porque el Congreso, que es el que debía de haber organizado esta comisión, simplemente dijo que no le daba la gana. Sí. Hubo iniciativas, Salomón Chertorivsky presentó la propuesta de que se organizara una comisión y la mayoría morenista lo votó. Lo tiró a la basura. Lo votó con B grande. En este momento sale, y me parece que es pertinente que salga en este momento. Muy pertinente, claro. Porque es crucial para que la gente tome una decisión. Este es un elemento que debe ser tomado en cuenta electoralmente. Creo que es democrático que salga en este momento y que, por supuesto, tenga la réplica, no la descalificación. Y esa es otra cosa a la que nos hemos acostumbrado. Hay una crítica y no hay respuesta a la crítica, hay insulto al crítico. Y lo que necesitamos es una atmósfera en donde haya, pues por supuesto, que una visión distinta del gobierno, que tendrá argumentos para defender su política. Bueno, pues que los plantee y que no salga nuevamente con esta estrategia de decir los críticos son los neoliberales, los conservadores, etcétera, etcétera. Y esa ha sido la estrategia desde siempre. Pero además es un informe que estaba previsto que saliera en esta época. Es demoledor, ¿no? Y creo que es la consecuencia lógica de lo que se vivió en la pandemia. Desde no uses cubrebocas, desde la fuerza moral del presidente, de quédate en tu casa, de que esto es apenas nos cayó como anillo al dedo, ¿no? Y evidentemente querer disfrazar las cifras, y lo que este informe establece son la mortalidad en exceso, de acuerdo a datos oficiales y a actas de defunción y demás, y algo que a mí me parece terrible, además de las muertes que se podían haber prevenido si hubiéramos tenido una estrategia como en otros países, porque el informe hace un comparativo con otros países y estamos muy mal evaluados, y hace un comparativo de la Ciudad de México y es la de peor desempeño. Por eso la candidata oficial, que era la gobernante en ese momento de la ciudad, sale también a descalificar el informe, como descalificó el informe de lo del mantenimiento del metro y así. Pero hay 213,000 niños huérfanos por la pandemia, de acuerdo a este informe. Había un programa que se instrumentó que era el seguro de vida para jefas de familia, que en realidad era un seguro de orfandad. Si el niño quedaba huérfano, entraba el gobierno con un fideicomiso que formamos a apoyar
con un tutor y abuela, el que fuera, a que ese niño tuviera para comer, para la educación y para la salud. Lo desaparecieron. Si hablamos de desaparecer programas, quienes los desaparecieron fueron ellos. Entonces, ¿qué va a pasar con esos 213,000 niños? ¿Quién se va a hacer cargo de ellos? Es decir, creo que sí tenemos un tema muy importante aquí que tiene que ver con el futuro de esos niños. Ya no solo de los que enterramos y que esas personas, debe ser un insulto que el presidente diga que eso es un pasquín, cuando les entregaron unas cenizas que no sabían ni siquiera si eran las de su familiar, ¿no? Así lo vimos todos. Tenemos 213,000 niños huérfanos, que tendría que estar haciéndose cargo el Estado mexicano de esos niños, porque quedaron huérfanos por su negligencia. A mí me parece un documento ejemplar. La manera, la sobriedad en que se construye, la base documental, los datos que analiza. Creo que la tranquilidad con la que va analizando cada una de las cifras, los datos, el hecho de que no nos pone ante expectativas absurdas. Desde luego que no íbamos a tener el desempeño de Japón. Pues no, pero... no podríamos nosotros haber estado aislados de algo que azotó a todo el planeta. Así es. Pero con lo que se tenía en 2018, nos pudo haber lastimado mucho menos el virus. Y lo que terminó de ser devastador no fue el virus, sino la política. Y yo creo que eso está descrito con una claridad, con una contundencia brutal. Lo que necesitamos es la réplica del otro lado. El informe tiene una sintaxis limpia de adjetivos y de descalificaciones. Totalmente. Y aquí a Xóchitl no le fue muy bien en el primer debate, pero yo quiero reivindicar a Xóchitl. Desde el primer debate dijo, y hay un capitulito aparte, sobre la ivermectina, permitió Claudia Sheinbaum aventarles veneno a los chilangos. Así de clarito ya. La científica. La científica. Y lo dice el informe con absoluta claridad. La ivermectina no estaba autorizada. Y se las aventaron a los habitantes de la Ciudad de México para disque curarlos cuando no tenía todas las cartas credenciales científicas. Y rebosa de ciencia, no de superstición, el informe. El informe rebosa de ciencia. Y ese es el punto de la tragedia. Otra vez, abrazan la ignorancia, la superstición, este fanatismo que nos gobierna, y repudia a la inteligencia y a la ciencia. Y repudia el dato duro. 2 y 2 son 4. No, 2 y 2 son los que usted diga, señor presidente. Sí. Los que usted diga. Entonces, cuando un gobierno repudia la ciencia, cuando un gobierno repudia la inteligencia, lo que está sembrando, perdón por mi optimismo, es el caos. No va a durar este obradorismo, así gane las elecciones. No va a durar. No lo soportamos. No lo merecemos. Y creo que el presidente... Creo que el presidente, con lo de María Amparo, no sale limpio él. No, ese es un punto de quiebre muy importante. No salió limpio él después de lo de María Amparo. Se le revirtió brutalmente. No sale limpio Hugo López Gatell después de su manejo de la pandemia. No sale limpia Claudia después de este informe. Y hubo otro informe menos relevante, más político, más de abogados, de la Barra Mexicana de Abogados, sobre lo que quieren hacer en los jueces. De Víctor Olea, sobre lo que quieren hacer en los jueces. También otro informe, también científico, también sobre concretamente no elegir a los jueces popularmente, pero un detalle más detallado sobre el Poder Judicial. No salen limpios de esto, no, así no se pasa la historia, así se pasa la superchería. Y quiero decir algo muy importante con relación a este capítulo de la ivermectina. A mí me llamó mucho la atención la reunión. Digo que parece obviamente está en el marco de una campaña y es lógica, pero la reunión de Claudia Sheinbaum con la comunidad científica, con algunos de la comunidad científica, gente para mí muy respetable, muchos de los que estaban ahí, y yo digo, ¿cómo? ¿Cómo se promete algo cuando ya tenemos que evaluar casi 6 años de gobierno? Es cuando más se ha atacado a la ciencia, cuando se ha disminuido el recurso para ciencia e investigación,
cuando se atacó a la Universidad Nacional Autónoma de México, de los cuales la inmensa mayoría de los que estaban ahí provienen. A la FIL y a la UDG. A la FIL y a la UDG. Cuando se desmanteló el CONACYT, cuando las becas en el extranjero se les escamotearon a los jóvenes que están estudiando en el extranjero, cuando se ha denostado a la ciencia y a la investigación, y se permitió y se dio ivermectina. Entonces, ¿de qué ciencia estamos hablando? ¿De qué apoyo va a haber a la ciencia y a la investigación en el segundo piso de la Cuarta Transformación? Si aquí hasta de delincuentes organizados se les acusó, se les acusó a los que estaban en CONACYT de delincuencia organizada. Acaban ya, después de 5 años de lucha, ¿no? Y de todo lo que implica, acaban de decir ya los jueces pues que no había ni elementos siquiera para una acusación de tal naturaleza. Entonces, ¿cómo creer que va a haber un compromiso con la ciencia? Y sobre todo, ¿cómo los científicos que estaban ahí avalan esto? Cuando se presenta la candidata como la cuidadora de un legado, ella ha dicho explícitamente, yo quiero cuidar el legado de Andrés Manuel López Obrador. El legado es ese. El legado es ese ataque a la ciencia, a las universidades, a la crítica. Y hay otro elemento que a mí me parece muy interesante del reporte de COVID, y es lo que describe esta como radiografía del proceso de decisión ante una crisis, en donde lo que se advierte es, ante una situación tan complicada, en donde no hay un precedente ante este virus, lo que se necesita es la agilidad para ver qué es lo que sucede con tu política, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no funciona, de tal manera que tú te ajustes, como se tuvieron que ajustar todos los gobiernos durante esos meses terribles. ¿Qué es lo que vemos en un régimen político que concentra tan brutalmente el poder en una persona y en un grupito que le dice, sí señor, qué idea tan genial acaba de tener usted? Que no hay manera de revisar las decisiones, que hay una obsesión que lleva al precipicio. Si el presidente dice vamos para allá, no hay nadie que le advierta, ahí hay un agujero. Y eso es lo que se demuestra claramente. No hay una capacidad de revisar autocríticamente lo que se decide en ese gobierno. Y yo creo que esa es una muy buena síntesis de esta administración. Ante una pandemia, ante un fenómeno nuevo la Constitución tiene una salida clara, que los científicos tomen el mando del país. Es una de las pocas excepciones que tiene la Constitución. El Consejo de Salubridad General decida con la influenza, pues, cuando nos llegó que decida los científicos sobre el mando del país. La Constitución está clara. Y nunca se reunió, dice el informe, se reunió hasta mucho después, porque ese mando, vivimos en una república de un solo dueño, ese dueño le subrogó el mando, se lo entregó el bastón de mando del COVID a López-Gatell. Punto. Al Consejo de Salubridad, donde están los científicos, lo anuló. El fanatismo a López Obrador no le gusta ni las cosas colegiadas. El Congreso le estorba, los senadores le estorban, los diputados le estorban, el Poder Judicial o los poderes judiciales locales. No le gusta la rendición de cuentas, el examen, las evaluaciones. El fanático, él cree en su verdad y él cree que esa es su verdad suprema y con esa verdad gobierna. Entonces, no le van a gustar las elecciones, porque las elecciones son evaluación, examen, rendición de cuentas, son deliberación, son opiniones diferentes y son votos distintos. Aquí va a tener que tragar el presidente una pastilla de realidad de lo que niega, de evaluación, de examen, de rendición de cuentas, de elección. Los fanáticos no tienen opción, se adhieren. Un fanático no tiene opción, se adhiere, se pone la camiseta de las Chivas, del América y grita a favor de su equipo y se acabó. Entonces pierde toda capacidad de autocrítica un fanático. Entonces yo sí creo que viene un momento amargo para López Obrador, porque este país va a darle una lección de realidad, sea chica o sea grande. Adela, no te rías. Yo me río porque... En la Ciudad de México, en Veracruz, Morelos, Jalisco, no te rajes, en Morelia, Michoacán, en Hermosillo, en Mazatlán, en Mérida, en Querétaro, en Guanajuato, en Yucatán.
sea grande o sea chica, se En va la a Ciudad de tragar México. una dosis de realidad el presidente, de realidad electoral. ¿Y de qué tamaño? Lo decide usted, que me está viendo. ¿De qué tamaño? Lo decide usted. Usted decide si le sigue entregando el poder a un solo dueño o si lo tiene usted. Usted solo tiene un día para mandar, ¿eh? Un día, el 2 de junio. Los otros, los políticos, tenemos 6 años para mandar. Allá usted, si se lo entrega, 6 años. Solo un día tiene usted el poder. He dicho. Aquí alguien dijo, pues habrá que ver. Pues ya, Habrá vámonos. que ver. He dicho. No. Ayer hice una mesa de encuestadores. Sí, la Y vimos. ¿La viste? No la vi yo no la vi. No me Se la puso perdí. buena. Sí, se estuvo buena. Se dijeron de sus cosas. Se dijeron de sus cosas, sí. Pero pues la mayoría de las encuestas no traen el optimismo que traes tú. Es que yo tengo un optimismo local hacia lo nacional. Nunca he dejado de decir eso en esta mesa. Yo Mi también optimismo creo. es local a nacional. Tú traes un pesimismo nacional a lo local, Adela. Entonces, No, vas y a lo ver. que es un hecho es que la elección se ha venido cerrando y se siente, se percibe, y la Ciudad de México es un gran termómetro, porque la Ciudad de México siempre ha sido como una vanguardia en estos procesos de transición y de democracia por sus características, no solo por ser la capital, sino por el grado de educación, por muchas cosas. Y la verdad que se siente. Oye, me estaban platicando ayer que fui a Milpalta, que la señora candidata oficial, en el meeting que tuvo recientemente, que fue muy poca gente y que además se le fueron, tuvo que decir, entre otras cosas, y por eso asumo la candidata de las mentiras que ha puesto Xochitl, que ella hizo el centro de acopio ahí en Milpalta. Imagínate a lo que tienen que llegar. Es un centro de acopio que yo inauguré hace 24 años. Es decir, es increíble, pero están tan desesperados. Sí siento un grado de desesperación. Y esto que está pasando, que les toca en la línea de flotación de su manejo del COVID, cuando la salud es uno de los grandes temas del país hoy, la carencia. Nuestro bien más preciado. Les toca en el tema de su moral, como es el libro de María Amparo Casar, etcétera. Es decir, en sus temas que prometieron y que no cumplieron y que fueron peores. Entonces, refleja mucha desesperación. Porque si hubiera argumentos, si hubiera datos, si hubiera realidades, estaríamos en otro nivel de discusión. Y decir que ya la elección es un mero trámite, a mí me parece que es un insulto a la inteligencia de todos los que vamos a ir a votar. ¿En qué están pensando? Sigo insistiendo. ¿Están pensando en rellenar urnas ahí donde la gente no puede ir a votar por el crimen organizado? ¿En qué están pensando? ¿Cómo va a funcionar el ejército de los servidores de la nación el día de la elección? ¿Cómo va a funcionar el ejército de los 20 y tantos estados que ellos gobiernan? Es decir, sí me preocupa que se digan estas cosas, porque para mí es alguien en un cuarto oscuro, encerrado, maquinando todo para hacer eso realidad. Y eso es lo que hay que cuidar. Eso es lo que hay que cuidar. La gente tiene que salir no solo a votar. La gente tiene que salir a cuidar la elección. La gente tiene que vencer el miedo y salir a votar y cuidar. Estar en torno a las casillas, estar verificando, ver si en sus calles hay ejércitos llevando a la gente, obligando a la gente a cambio de un programa social. Es decir, tenemos que estar muy pendientes de esta elección, porque estamos enfrentando una elección de Estado al viejo estilo. O al peor viejo estilo, dirías tú, Chucho, a lo mejor. Bueno, yo creo que hay cosas que se parecen a lo que teníamos antes y hay cosas que son muy distintas. Creo que el grado de personalización de la política que tenemos es algo que no corresponde al viejo priismo hegemónico. Sí. Había desde luego un presidencialismo poderosísimo, pero que tenía base simplemente en ese periodo de 6 años en donde se acotaba temporalmente el poder, y en el momento en que había el destape, empezaba un mecanismo en donde las lealtades se iban desplazando,
pasando, en donde había un candidato que hacía diferencias más o menos sutiles con quien lo había señalado con el dedo. Y esto sí es muy distinto, me parece. Y hay en ese sentido mucha incertidumbre sobre lo que puede venir después, porque esa personalización es esencialmente antiinstitucional. De tal manera que quien asuma la presidencia el 1 de octubre va a tener que lidiar con esa herencia que es no priista, sino prepriista. Tiene que ver con No el solo mundo con la herencia. anterior a 1928 y no es estable. Sí, No, pero aparte va a tener que lidiar no solo con la herencia, sino con el personaje. Esto es algo bien importante, porque es un movimiento en torno a una persona. El PRI era un partido político, era una institución. Había alternancia dentro del mismo PRI, pero había alternancia de grupos X, Y, cada sexenio, ¿no? Y se daban de cocolazos ahí al interior, etcétera. Aquí es un movimiento en torno a una persona que ni siquiera es la que va a ser o la que es candidata presidencial. Entonces, ese personaje va a seguir estando ahí. Entonces, no solo es la herencia, es lo que desde ahí, desde esa postura se puede seguir incidiendo como líder de este gran movimiento. Porque como tú dices, terminaban los 6 años y pasaba el presidente a mejor vida y adiós y goodbye y te ibas para aquí, te ibas para allá. Acá no creo que se abstenga de participar en la vida pública nacional, aunque sea detrás de bambalinas. Ese personaje, con lo de episodios tan bochornosos como los de María Amparo Casar, está ensuciando la elección. La está ensuciando. Entregará una presidencia sucia, ensuciada por él, por su propio fanatismo. Y con eso va a lidiar la siguiente presidenta. Así sea la de ella, la de él. Pero yo soy optimista. Hay que comprar el libro de María Amparo, hay que comprar el libro Los puntos de Rosario, hay que leer a Chucho Nexos este mes. Y su artículo de lunes en Reforma, que es extraordinario. Y la verdad surge, la verdad tiene aparece. Que salir. Le dieron el premio Pulitzer a una mexicana. Sí. Y lo mencionó el presidente. No, pues a él no le importa, porque le importa la mentira, porque es el horror del feminicidio. Bien Cristina Rivera Garza, bien por Ileana Simbel Sommer. Y nuestro equipo de nado sincronizado, que tuvo a pesar de la CONADE, exactamente, ganó nuestra medalla de oro. Hay optimismo, tienes razón, porque los mexicanos y las mexicanas somos muy grandes. El premio Pulitzer. Sí. No, México no es la superstición desde la 4T en la mañanera. México es el premio Pulitzer a una mexicana, tamaulipeca. Que ni mencionó el presidente ayer. Pues no, ¿por qué lo va a mencionar si dice la verdad? Y el fanatismo se cifra en la mentira. ¿Por qué? ¿Por qué? Es mentira. Es mentira que iba a venir Tesla. También ahí su rayón a los naranjas. Ya. Oye, a todo esto, hay mucha inquietud de cómo se va a calificar la elección. Claro, ¿Quién va a calificar la elección? Claro. Con un tribunal mocho. El artículo de Romero Apis me parece que a mí me dejó temblando. Temblando. No ¿Qué duda. va a pasar? No, yo no tengo duda. Es una grilla del tribunal. Entre ellos, como siempre se están grillando, es un tribunal que se debilita a sí mismo. Romero Apis en ese artículo dice, es el 167, creo, de la ley orgánica, se sustituye con una magistrada. Unos quieren una magistrada más pro López Obradorista, más genuflexa, otros quieren Pero un eso magistrado... lo tiene que decidir el Congreso, y el Congreso ya terminó su... No, hay un mecanismo de sustitución, es la decana de la Sala de Guadalajara o la decana de quién sabe quién. Entonces están interpretando ahí, ya han sustituido. Para calificar una elección se necesitan 6. Y la decana de una sala regional, o el decano, pues, entre el más antiguo en el historial, y ahí está la interpretación, es el más antiguo del Poder Judicial, es el más antiguo en el Poder Judicial Electoral, o es el de mayor edad, y entonces ahí quieren escoger a alguien ¿Pero por qué por la integración. Pero qué yo sí tengo una pregunta. No solo es una irresponsabilidad, yo creo que vuelvo a lo mismo. Es una ¿Por provocación. La elección más importante de este país.
¿por qué se negaron a nombrar a los 2 que les faltaban para integrar el tribunal? ¿Por qué? A sabiendas de que se requiere Pues que nos estén cuente, 6. que nos cuente Germán. Es Pues, decir, está muy fácil. algún sentido tiene. La mayoría. No, la ya mayoría. lo sé, pero ¿por qué esa mayoría? Cuando, ok, porque necesito, pon uno la oposición, otro Sí, nosotros, ya. vamos. Pues es un o fanático, los dos. porque no hay negociación pero, posible. pero ¿por negociación. qué? El fan- ¿Por qué no lo quisieron a Porque no hay- sabiendas de que la Constitución te dice que tiene que haber una mayoría? Porque no hay. Entonces, yo sí creo que tiene un objetivo. Yo sí creo que tiene un objetivo. Es que no dan un paso sin No, guarache, pero el Dios. objetivo está a la vista, Rosario. El objetivo está a la vista. Tienen mayoría ahorita en el tribunal. El objetivo está a la vista. Tienen mayoría en el Pero tribunal. no tienen los 6 integrantes que se requieren, que Hay luego manera- hay tengan manera de que suplir ir. a eso, Pero señorita. ese va a ser un debate. En lugar de que califique tranquilamente 6 de los 7, que califiquen una elección, ya ganó fulanita, cualquiera de las dos, vamos a estar en un debate de si la Corte declara inconstitucional Sí, la ley porque es terrible, secundaria. Germán. Si es el decano, la decana, si es que, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta la saco yo de lo que Chucho dijo hace tiempo. Son mis palabras, no las de Chucho. Lo saco de lo que Chucho dijo hace rato. A estos les importa un carajo la formalidad. La formalidad que da legitimidad. La formalidad de quién va a ser presidente. Va a ser presidente el que a las 6 de la tarde cante en las televisoras, el que cante Tadei, y lo del tribunal, eso que lo resuelvan allá después. Otro Eso es trámite. el presidente. Con un es muy delicado. con una fanaticada no se puede negociar. Y ellos necesitaban el voto mayor y el Sí, voto las dos calificado, terceras 2 terceras partes que no lo tienen. Entonces no se sentaron a negociar, no le dio la gana al señor Monreal, pero no le dio la Por gana algo. pero no le dio la gana a los jefes del señor Monreal. Por O sea, algo. Porque Insisto, tienen, por algo. Porque tienen mayoría ahorita. Porque tienen mayoría en el tribunal. Sí, pero esta mayoría, de acuerdo a la Constitución, no es suficiente. Entonces, Sí, pero hay manera de suplir ese de sexto. acuerdo, pero vamos a entrar a ese debate. Entonces, sí. imagínate, una elección que de por sí Que puede ya va a ser. estar muy O complicada. sea, lo que dice Rosario es que hay gato encerrado. que Exactamente. ¿Por qué no quisieron? el gato encerrado es que ellos quieren débil al INAI, débil a la sociedad civil, por eso Mario Amparo, débil al Poder Judicial, por eso Norma Piña, que por cierto, ya Televisa le dio su llegue al ministro Saldívar, y No lo vi. sí, hoy, y además dijo, el Televisa no me los entregó Norma Piña, me los trajo el magistrado. ¿Pero de qué? Las Los grabaciones. de lo Las de grabaciones que salieron la estos intimidación de los al magistrados. magistrado de que eso. querían obligar. De su halcón de Saldívar que tenía ahí, que trabaja en gobernación. ¿Por qué? Pues porque le interesan, lo único que le interesa es fortalecer a la presidencia, tampoco estamos, eso, lo demás debe estar débil frente al fanático de sí mismo. Lo demás debe estar débil. Deben estar débil los periódicos, Sí. debe estar débil las encuestas que publican todo en ruinas, salvo la columna del... Diría Roa Bastos. Es que hay que también, si dijimos malas palabras, hay que ver que uno leyó. Compensa. Tú compensa. Exacto. Si se vea Yo, que el Supremo, eres que se ilustrado, vea- por Exacto. favor. Que se vea que hace falta una nueva ilustración en este país. Un nuevo de Lambert, un nuevo Diderot. Aquí está Con aquí el está buen Chucho. Chucho, Aquí claro. sí, Marat. O sea, se necesita un Marat ya, aquí para acabar con este Robespierre que acabará guillotinado por su propio fanatismo. Su propio fanatismo. El karma le va a seguir. Va a acabar entregando la presidencia a quien sea, no digo a quién, repudiado por la mitad del pueblo. Eso estoy seguro que tus demoscopistas no me lo van a negar. Va a acabar entregando la presidencia repudiado por la mitad de los mexicanos. Y por un buen cacho de poder local, si quieres me pongo en ese escenario, en la oposición. Y Xóchitl, ya lo veremos. Yo no pierdo la esperanza. La esperanza vence al miedo. Bueno, el evento en León fue impresionante y los que está teniendo, pero necesitamos que eso se traduzca en votos. Pepe Yunes va muy bien. No, sí, claro, Pepe y Lucy Mesa. O sea, ellos creyeron que iban a un día de campo y esto no está siendo un día de campo. La zona En las metropolitana de gubernaturas. Puebla está Que por cierto absolutamente- fue muy interesante, lo digo yo como alguien que participó, bueno, estuvo al frente de la Ciudad de México. Este proyecto de blindar la zona metropolitana me parece extraordinario,
porque tiene que haber una visión metropolitana para los grandes temas de la ciudad o de la metrópoli. Y el que acaba de presentar Xóchitl Gálvez con los gobernadores afines a ahorita su candidatura, pero que lo hará con quienes sean gobernadores, blindar la zona metropolitana, me parece algo muy, muy importante, porque pues de la ciudad nos decían que estábamos en las mieles de la luna, ¿no? Y resulta ser, en los cuernos de la luna, y resulta ser que tenemos el asesino serial, que tenemos las fosas clandestinas, que tenemos, o sea, que los cuerpos los iban a dejar al Estado de México porque para que allá se contabilizaran, ¿no? Que ayer tuvimos asesinatos a unos pasos de la casa de Karen Quiroga en Iztapalapa. Entonces, pues sí, esto está muy complicado. Se está generando un clima de violencia. Yo creo que al presidente le corresponde, como dice Chucho, calmar las aguas. Como jefe de Estado, caramba. Y que la gente podamos salir a votar en paz. Ceder el espacio a lo que viene, ¿no? Hay una cosa como de respeto elemental de estamos en campaña, los protagonistas deben ser quienes quieren gobernar al país. Ya anunció que la semana que entra, va a ir a ver medicinas y hospitales. 10,000 comités de salud. Yo le informé al presidente que yo hice 100,000 comités. No 10,000. No 10,000. Entonces, y él ya en la mitad del tiempo de lo que él ha estado, ¿no? Como secretaria de Estado. Entonces, no, yo pienso que es una campaña, evidentemente. Es parte de la campaña, y entonces vuelvo al optimismo. Porque tiene que salir el presidente a reunirse con comités de salud pública, serán, porque ya me los imagino los comités. Es decir, hay un voto oculto, y el voto oculto es por miedo o por conveniencia. Y hacen bien, no digan por quién van a votar, voten en la intimidad de su casilla, por el que les dé la gana, pero voten. Sí, hay que ir a votar. 65% si vota. Oigan, rápido, ya se van, pero rápido. El hecho de que Xóchitl haya aceptado la invitación de ir a la marcha del domingo, ¿lo ven bien? Yo soy muy claridoso. A ver, tú que estás ahí, cuenta. Yo soy muy claridoso. Yo no sé si voy a cometer aquí un error. Pero es el cierre de campaña en la Ciudad de México. ¿Qué María Rosa y qué Claudio X González? Al carajo, es el cierre de campaña de la Xóchitl Gálvez y de Taboada en la Ciudad de México, que va a seguir cerrando campaña. Pues así debió de haber sido convocada. Pues es que hay que convocarla así. Pues es que mira, que se sumen las organizaciones y que se fiscalice y que la pague y se acabó la historia. Porque ya salió Mario Delgado a decir que lo metan en gastos de campaña. No, Mario Delgado es un cuentacuentos, igual que Pigmeni, igual que Saldívar. Sí que lo metan en gastos de campaña, pero prorrateado con todas las candidaturas. Claro, a llenar el Zócalo. ¿Por qué? Porque el siguiente domingo, que es el último domingo, pues ya lo apartaron Martí para ellos. Y además déjame decirte algo. Lo que pasa es que mucha gente de la Marea Rosa, o poca, o 3 de los cientos de miles, o puede estar apoyando a otra candidata o a Maynes, no sé. Entonces no se puede usar a la Marea Rosa como un... Aquí está mi Marea Rosa que apoya a una candidata, ¿no? Eso a mí me parece que estuvo muy mal planteado. Yo soy dueño de la Marea y entonces decido. Que vamos a apoyar a Xóchitl Gálvez, eso es corporativo. Por eso hablo de un nombre y un apellido. Y además, la verdad es que la gente que apoya a Xóchitl Gálvez en esta ciudad y en muchas partes del país es una gente que va tranquila, espontánea, que se organiza para ir. Y que es de la Marea Rosa, la gran cantidad. Y que no es un rebaño de fanáticos. Así es, no necesitas eso. Es decir gente espontánea. Que es su cierre de campaña, yo sabía que era su cierre de campaña, pues el de Santiago Taboada. También sabía Rosario. Que después van a seguir, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México. Pero porque tengo una hija candidata y sé que después va a haber en las 16 alcaldías, en el caso de Taboada, los cierres después del 19, porque le toca a Mariana. Sí, y ese día va a debatir, Xóchitl, a las 11 en el Zócalo, 19, ahí nos vemos, a las 11 o 10 de la mañana, 11 de la mañana, ese día 19, y ese día en la noche va a debatir Xóchitl Gálvez con el Zócalo lleno. Que nos quiten la bandera, lleva tu bandera. Hay que llevar la bandera, esa es muy buena idea. Pues sí, porque así se las van a quitar. Bueno, pero pues, si yo la llevo la mía. Exacto, cada quien su bandera. Yo creo que hay que sugerir que cada quien llevemos la bandera. Lo quiero volver a subrayar. Daniel Ortega, tirano, asesino, que gobierna Nicaragua, le quitó la patria a muchos mexicanos, a Dora María Telles, a Yocona Belli, a Sergio Ramírez, a Yocona Belli, a Sergio Ramírez, les quitó la patria.
Que ese estuvieron simbolismo. en la revolución sandinista con ellos. Eso es lo La que hay que traición, señalar. claro. O sea, Quitarnos la bandera del Zócalo. no son Somoza. Quitarnos la bandera del Estuvieron, Zócalo. hicieron la revolución con Quitarnos ellos. la bandera del Zócalo es como si le quitaras la Virgen de Guadalupe a Chucho. Pero nosotros tenemos nuestro himno nacional, ¿no? Y somos un soldado y una soldada en cada hijo Te dio. hija. Ya te dio. no nos provoques ¿Vas a adelante. ir a la Claro, marcha? por supuesto. Claro, ahí nos vemos. Domingo 19, el día que debate Xochitl. Y este domingo es el chilango, el debate Debate chilango. A ver qué tal. Pues han estado buenos. Son están muy Han sido buenos. buenos debates. Sí, han estado buenos. Gracias, Chucho Germán, Gracias. querido. Muchas gracias, Rosa. No me nos hiciste hablar, invites Adela a Micha. codebates. Fue culpa de Adela gracias. Micha. No, ya, qué bueno que lo Max dijiste. Cortázar, es culpa de Adela Micha. No, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Hasta mañana.